Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y vamos a leer una vez más versículos 17 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
los creyentes que conforman una iglesia local es la de elegir sus propios oficiales. Vean, esto es diferente a muchas otras iglesias o muchas otras religiones, porque en la mayoría de las religiones las autoridades son puestas de manera, podríamos decir, impuestas por los rangos superiores. En nuestro caso no es así. Las autoridades de nuestra iglesia local son elegidas por los propios miembros que conforman la iglesia local. Entonces, la iglesia elige o tiene la libertad para elegir a quienes son los pastores, a quienes son los maestros, a quienes son los diáconos. En segundo lugar, la iglesia tiene la libertad de enviar misioneros según lo requiera el servicio público de Cristo. Es decir, que la iglesia podría enviar un obrero para suplir necesidades del pueblo de Cristo en otro lugar. El caso puntual que de alguna manera a todos nos envuelve en este tiempo es que sabemos que nuestro hermano, el pastor Luke Peterson, va a venir a esta iglesia y él está siendo enviado por una iglesia local para venir a servir entre nosotros. Entonces aquí se ve claramente esta libertad que tiene la iglesia. La iglesia, en este caso, de Virginia, donde él está sirviendo. Ellos tienen la libertad, lo cual también es un poder, y en ese uso de ese poder y esa libertad envían un misionero. Así pudiera ser también que el día de mañana esta iglesia enviara un misionero a otro lugar. Muchas iglesias envían misioneros a otros lugares, sobre todo cuando hay el establecimiento de nuevas iglesias. En tercer lugar, la iglesia tiene la libertad para recibir y admitir a los nuevos miembros. Es decir, que hay de algún modo un control sobre quienes entran a la membresía a formar parte de la iglesia. Obviamente, digamos, cuando estamos recibiendo personas nuevas a la iglesia, les animamos a que estén un tiempo prudencial en la iglesia para que se aseguren de que esta es la doctrina que creen o que resuelvan las diferencias doctrinales que pueden tener. Pero si aún así entonces quieren ingresar a la iglesia, les animamos a redactar un testimonio, ¿verdad? Y a interactuar con los hermanos. Y un pastor está, digamos, guiando ese proceso, pero en algún momento la iglesia también tiene una participación, porque ¿qué pasaría si de parte del pastor, digamos, se va a recibir a tal hermano a la iglesia, pero se hace de manera unilateral? Es decir, es el pastor el que toma la decisión y le dice a partir de ahora usted es miembro. Pero ¿qué pasaría si esa persona tiene un mal testimonio del resto de los hermanos de la iglesia? Entonces, de algún modo, la iglesia también tiene una voz allí para cuidarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. Y en cuarto lugar, hablamos de que la iglesia tiene la libertad de ejercer la disciplina eclesiástica. Esta palabra suena en algún entorno un poco feo porque tristemente lo que se entiende en muchos casos como disciplina eclesiástica es que alguien hace algo malo y entonces lo regañan, lo humillan públicamente, hasta lo expulsan, hasta no quieren, ¿verdad?, tener ningún tipo de contacto con esa persona, pero muchas veces aplicado de una manera incorrecta. Ahora sí, es cierto, la iglesia debe tener disciplina si quiere ser una iglesia que se conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero hay dos riesgos. Uno es el extremo de una disciplina desmedida y fuera de los parámetros bíblicos o sin llevar los procesos bíblicos, y el otro es una iglesia donde el pecado es parte cotidiana de la práctica de la iglesia y no hay ningún tipo de disciplina. En el estudio anterior de este tema ya vimos algo sobre la disciplina. Lo que nos quedó pendiente de ese aspecto es qué pasa cuando la disciplina tiene que ver con el cuerpo pastoral. Entonces vamos a finalizar dentro de ese punto de la disciplina este aspecto y luego continuamos con el resto de las 7 libertades. Entonces, la iglesia tiene la libertad dentro de la disciplina
de tratar a un transgresor escandaloso, y esto no se limita únicamente a un hermano en particular, sino que también puede alcanzar a un anciano que ha transgredido. Estamos hablando, cuando hablamos de anciano o pastor, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, un punto importante aquí. Cuando hablamos de eclesiología, a veces pareciera entenderse que estamos hablando de un montón de normas y reglas que están desprendidas de las Escrituras. Y lo que debemos tener presente, y es muy importante para todos nosotros, es que nosotros entendemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad de vida y de práctica. Y es la autoridad sobre la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No puede estar separada de la verdad. Entonces, puede haber distintas interpretaciones en distintos grupos, religiones o denominaciones, pero cada cual debería estar convencido de que tiene la mejor interpretación y la interpretación correcta, porque de lo contrario, o bien usted simplemente está haciendo lo que le dicen y lo sigue de ojos cerrados sin tener ningún fundamento bíblico, o bien usted está siendo inconsistente. Ya, y la Biblia dice una cosa, pero en la iglesia se practica otra. Pero si somos sinceros y honestos, debemos pensar de esta manera. Todo lo que vivimos y practicamos en nuestra iglesia local tiene que tener fundamento bíblico. Puede ser que quizás no lo conocemos porque necesitamos instrucción. Por eso tenemos la bendición del estudio de tantos hombres de Dios, de teólogos a lo largo de la historia, al cual vamos para conocer ciertos pasajes, para conocer las interpretaciones y para saber cómo debemos practicarlo a nivel personal o a nivel iglesia. Cuando decimos eclesiología, es doctrina de la iglesia. Entonces, puntualmente, en este caso, nos estamos refiriendo a aspectos de la iglesia. Entonces, estamos hablando de una situación donde hay algún tipo de pecado y este pecado es de un siervo de Dios, alguien que está en autoridad. Y esto lo vemos en un pasaje bíblico cuando Pedro se tiene que enfrentar a los hermanos de la circuncisión porque ellos habían sabido que Pedro había ido a la casa de Cornelio y había estado con gente que era considerada para ellos gente inmunda, ¿verdad? No podían compartir con alguien que era pagano. Entonces, encontramos en Hechos capítulo 11, si gustan me acompañan allí, Hechos capítulo 11, que Pedro, cuando recibe este cuestionamiento de parte